Vamos a compartir una palabra de Dios esta tarde que viene a ser el broche, como les decía, el cierre de estos dos últimos sábados atrás que hemos compartido, que el tema central era visión y misión para la transformación. ¿Recuerdan? Hace dos sábados atrás utilizábamos este eslogan que tuvimos hace años atrás en nuestro ministerio. Lo utilizamos como puntapié inicial para desarrollar estos tres mensajes que hoy terminan con este, ¿sí? Ya estamos llegando hoy, al tema de la transformación a nivel personal. Hemos hablado de la transformación a nivel de iglesia, a nivel de crecimiento personal y demás, pero hoy vamos a apuntar un poquito más a la cosa bien individual y bien personal, la transformación que Dios quiere llevar a cabo en cada una de nuestras vidas. Así que vamos a compartir el mensaje de hoy desde esta placa y desde este texto lo vamos a utilizar al texto de Hebreos capítulo 4, verso 16 como texto introductorio al mensaje que vamos a compartir hoy. Acercándonos confiadamente a su presencia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un título un poco largo, pero título al fin es de lo que vamos a hablar en esta tarde. El texto es Hebreos capítulo 4, versículo 16, y el texto dice de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Repito, imaginen por favor, mientras voy leyendo, la invitación que estamos recibiendo a través de este texto bíblico. Dice, acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos con una mente confiada al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Antes de entrar en el tema, de introducirnos en el tema, quiero que nos hagamos 4 preguntas, que son generalmente las preguntas que se hacen las personas a partir de leer un texto como este. La primera pregunta dice, ¿es posible acercarme a Dios si estoy en pecado? Este texto me está haciendo una invitación, que me acerque confiadamente al trono de la gracia. ¿Me puedo acercar confiadamente al trono de Dios? ¿Me puedo acercar confiadamente a su presencia, entrar en su presencia confiadamente cuando estoy viviendo en pecado? Pregunta número 1. Pregunta número 2 dice, ¿cómo puedo confiar en mi mente que seré recibido siendo pecador? ¿Cómo puedo yo tener una mente confiada? ¿Cómo puedo tener yo ese estado de confianza de venir confiadamente al trono de la gracia de Dios si me siento pecador? ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Puedo tener en mi mente la confianza, la seguridad de que seré recibido en el trono de Dios? Tercer pregunta, ¿qué producirá su gracia en mí? Porque dice que en este trono voy a recibir gracia y voy a recibir misericordia. ¿Qué será lo que producirá la gracia de Dios en mí? Y cuarta pregunta en relación con este versículo que acabamos de leer. ¿Dios quiere socorrerme aunque yo no pueda dejar de pecar? ¿Querrá Dios socorrerme si yo no puedo dejar de pecar? Estas preguntas, amados, las formulé en base a mi experiencia personal cuando yo conocí al Señor y era muy jovencito y me cuestionaba todo el tiempo estas cosas. Todo el tiempo estaba yo sintiéndome indigno, sintiéndome culpable, sintiéndome pecador, sintiéndome como que yo no daba con la talla, con la altura, con la medida que Dios me demandaba para que yo pudiese ser bien recibido en su presencia. Me hablaban de santidad, cosa que yo consideraba que no tenía, o que al menos no tenía un grado de santidad como para sentirme confiado de que podía ser recibido por Dios en su presencia, en su trono. Y todo ese estado de
de frustración lo cargué por mucho tiempo, por no comprender precisamente de qué hablaba este versículo y qué tenía que ver con esto de mi transformación personal, de mi crecimiento personal en Cristo. Vamos a introducirnos entonces en este mensaje y doy gracias al Señor porque veo que cada vez abren más y más cámaras, ¿sí? Gracias a Dios por eso. Gracias porque comprenden la importancia que es para mí que tengan sus cámaras abiertas. Gracias por eso, amados. En las reuniones pasadas, en las anteriores reuniones, los días sábados pasados, hemos comprendido, entre muchas cosas que fuimos analizando, hemos comprendido estas 4 cosas. El Señor Jesucristo no vino a cambiar al mundo. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos algunos sábados atrás de esto, el Señor Jesucristo no vino a cambiar al mundo. Es decir, no vino a traer una transformación macro. No hay una transformación macro, no hay una transformación a nivel mundial. El Señor Jesucristo no vino a eso. Y número 2, sí vino el Señor Jesucristo a hacer una transformación de tipo personal. Es decir, una transformación micro, una transformación individual. En cada una de las personas que invocan su nombre, en ellos Dios comienza una transformación personal, que puede afectar, por supuesto, su entorno, que puede afectar su familia de manera positiva, pero en realidad la transformación profunda se está dando en la persona que está invocando a Dios, en la persona que está buscando a Dios. En esa persona es en quien se está desarrollando poco a poco, paso a paso, una transformación personal, de tipo personal. Punto 3, que nos quedó claro en estos sábados atrás, que esa transformación se da a partir de la renovación de nuestro entendimiento. Se da a partir de la renovación de nuestro entendimiento. Y número 4, en relación con esto, renovación que se produce por iniciativa propia. Romanos 12:2, lo cual me hace responsable y partícipe de dicha transformación. Esta renovación se produce por iniciativa propia. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué desde allí nos vamos a introducir en el tema? Porque muchas veces se predica un evangelio justamente invitando a las personas que están en estados de pecado, de vicios, atados por malos hábitos, por malas conductas, por malos sentimientos, por malas emociones, están desregulados emocionalmente, se les dispara la liebre cada tanto, se vuelven iracundos, y hay una cantidad de cosas que pasan en algunas personas, y se le predica un evangelio invitando a la persona a que venga a Cristo porque Cristo lo va a transformar. ¿Sí? Porque Dios va a hacer una intervención en su vida y lo va a transformar. El Señor le va a dar paz, el Señor lo va a cambiar y lo va a transformar, va a dejar de tener vicios, va a dejar de tener problemas, dificultades, tentaciones y un montón de cosas. Este tipo de evangelio que pone sobre las espaldas de Dios la responsabilidad de llevar la carga, solamente Él, de la transformación de una vida o de una persona, realmente no es el evangelio completo. No es el evangelio completo. Ya que Jesucristo dijo que cuando nosotros viniésemos a ser sus discípulos, seríamos semejante a una yunta de bueyes con Él. Es decir, Jesús dijo, tomen mi yugo, enyúguense conmigo, dijo Jesús. Es decir, esta carga la vamos a tirar juntos. Ambos vamos a participar en este proyecto de tirar este carro pesado que muchas veces se transforma la vida en un carro pesado que parece que tiene ruedas cuadradas, ¿sí? O que a veces tenemos que tirar el carro cuesta arriba, ¿sí? Y el Señor dice, yo quiero que ustedes se enyuguen conmigo porque yo voy a ser el buey fuerte, que voy a llevar la carga más pesada y yo soy el buey que tiene la experiencia y la sabiduría para guiarlos a ustedes como bueyes pequeños por el camino correcto, por el camino realmente conveniente, por el camino que no va a implicar peligros de destrucción para ustedes.
Entonces el Señor nos hace a nosotros partícipes necesarios de esta transformación. Vamos a leer lo que dice otra vez, por tercer sábado vamos a leer el texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que el texto dice es: no os conforméis a este siglo, y lo segundo es: transformaos. Es decir, es una orden que nos está dando aquí el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, y nos está diciendo a nosotros que debemos transformarnos. Ustedes deben transformarse, dice el apóstol Pablo aquí. Y me nace la pregunta inmediata: ¿pero cómo hago, Pablo, para transformarme? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la respuesta, ¿sí? Tú te tienes que transformar por medio de la renovación de tu entendimiento. Leámoslo, por favor, en la versión NTV. En la versión NTV dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén a esto? La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Hay que entender la profundidad de lo que significa esto, lo que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien, pero el punto en el que nos vamos a detener hoy es en esa orden. La primera versión decía: transformaos, es decir, tú tienes que tomar la iniciativa. En esta otra versión dice: dejen que Dios los transforme. Y aquí en esta versión vemos con claridad que hace parte a Dios de esa transformación. Por supuesto, porque solos no podemos llevar a cabo esa transformación. Si yo solamente hubiese sido capaz de transformarme, no habría conocido a Cristo a los 18 años y hubiese dejado atrás esa vida que tuve en el pasado. Yo no podía transformar mi vida, no podía abandonar ese estilo de vida que tenía lejos del Señor, pero cuando vine a Cristo fue posible la transformación, no porque Cristo me obligó a cambiar, sino porque yo tuve la iniciativa de buscarle a Él en el momento en que Él me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Por allí comienza la historia de transformación. Viene el Espíritu Santo, hace la tarea de convicción de pecado, me muestra mi estado miserable en el que estoy viviendo como pecador, ¿sí? Mi estado miserable de pobreza espiritual, alejado de Dios y de la vida, alejado de sus promesas, alejado de todo lo que Dios tiene para mí, que me puede dar a través de Cristo por medio de la fe. Cuando me doy cuenta de esa situación, soy yo quien tomó la iniciativa aquella madrugada, en aquella vigilia, cuando le dije al Señor: Señor, yo no puedo cambiar. Pero si es verdad lo que esta gente está contando aquí, recuerdan aquellos que han escuchado mi testimonio, que esa noche había gente contando que Dios les había sanado de cáncer, otro que Dios lo había sacado del alcoholismo, otro que Dios lo había sacado de las drogas, otro que Dios había restaurado su familia. Y yo esa noche le dije al Señor: Señor, si es verdad lo que esta gente está contando aquí, si es verdad lo que la gente está diciendo, Señor, en este lugar, yo te entrego mi vida para servirte para siempre. Te entrego mi vida, Señor, para que tú hagas conmigo lo que quieras. Yo voy a estar a tu servicio, pero necesito que tú me cambies. Fue entonces la iniciativa personal la que Dios tomó en cuenta, como dice este texto: dejen que Dios transforme vuestras vidas, los transforme en nuevas personas al cambiarles vuestra manera de pensar.
Entendí a partir de ese momento que yo no podía seguir viviendo con los paradigmas, los modelos y las estructuras mentales que tenía antes de conocer a Cristo. Obviamente que esa manera de pensar a mí no me había producido nada satisfactorio en mi vida. Antes estaba pensando en suicidio a los 18 años. Imagínense. Ahora, en Cristo Jesús, le permití al Señor, yo lo dejé al Señor que transforme mi manera de pensar a partir del conocimiento de su palabra, día tras día, porque me entró una hambre, hermanos, que fue maravillosa, esa hambre que tenía de la palabra de Dios, y yo estudiaba y me pasaba horas y horas y horas leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque era necesario para poder limpiar mi vida, para poder transformar mi vida, para poder santificar mi vida, que yo entrara en el conocimiento de las Escrituras. Al principio yo no entendía nada. No sabía cómo agarrar la Biblia, no sabía que era una cosa que abría cualquier pasaje de la Biblia en cualquier lugar y quería leer y entender y no entendía nada. Veía sangre que chorreaba por aquí, guerras por allá, adulterios y gente que pecaba. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Decía, ¿cómo se entiende este libro? No había forma de comprender esas cosas, esas historias tan raras de una cultura totalmente exótica, de una cultura que yo no conocía, de gente que vivió en otra época. Entonces, por momentos yo decía, pero esto es un libro que tiene que ver con mi vida personal hoy, con mi transformación. Me lo cuestionaba al principio todo el tiempo porque no entendía nada. Hasta que el Señor comenzó a hacer la obra de renovación del espíritu de mi entendimiento, abriéndome los ojos espirituales. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:15, cuando él dice a los de Éfeso, les dice, estoy orando por ustedes para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento a fin de que ustedes sepan la esperanza a la cual fueron llamados. ¿Sí? Es necesario que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Pero ¿qué hacía Pablo? Oraba para que eso ocurriera. La oración es necesario. Pedir a Dios, Señor, ábreme el entendimiento. Señor, yo quiero entender tu voluntad. Señor, yo necesito comprender tu voluntad para que mi vida sea transformada. ¿Sí? Es decir, allí está nuestra intervención, nuestra iniciativa, nuestro deseo, nuestra impronta. Ahí está el anhelo nuestro personal de querer ser transformados. Si yo no quiero algo, el Señor no me lo va a imponer. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 3:20, cuando dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? ¿Recuerdan? No dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y te advierto que si no abrís en 1, 2 y 3 le pego una patada a la puerta y entro de prepo. ¿Sí? No dice el Señor eso. Claro que no. El Señor dice que está esperando a la puerta. Golpeo la puerta, llamo a la puerta y espero a la puerta. Si alguno oye mi voz, allí hay otra clave más. Recuerdan que oír no es lo mismo que escuchar. Eso lo hemos predicado en otros momentos. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré. O sea que nuestro Señor no es un tirano que va a venir a imponernos un estilo de vida, una forma nueva de pensar, una estructura nueva, de paradigmas nuevos de una nueva vida. No. Todo eso va a acontecer posteriormente a que yo tome la iniciativa de caminar hacia la puerta, de tomar la manivela de mi puerta, abrir la puerta y permitirle al Señor que entre en mi casa. Son varios pasos que tienen que ver con esto de dejar que Dios haga en mí algo. Como dice Romanos 12:2. Por favor, volvamos ahí a ese texto. Romanos 12:2 en la NTV. Si podemos colocarlo ahí en el zócalo, así lo leen conmigo. En la versión NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, esa parte por favor, allí donde ustedes tienen que prestar atención, dejen que Dios, dice, dejen que Dios los transforme. Dejen que Dios los transforme. O sea, ¿quiere Dios transformarme? Sí. Dios entregó todos los recursos necesarios para que yo fuese transformado, pero quien debe dejar a Dios transformarme soy yo.
Yo soy quien debe dejar a Dios transformarme. ¿Recuerdan hace 4 sábados atrás que les prediqué el mensaje de durmiendo con mi enemigo íntimo? Era el título de ese mensaje. Durmiendo con mi enemigo íntimo. ¿Por qué? Porque el enemigo más peligroso que nosotros tenemos no es ni Satanás, no es ni el mundo ni las corrientes del mundo, sino que somos nosotros mismos. Cuando nosotros mismos, como le decía Pablo a Timoteo, le decía a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti. Ten cuidado de ti, Timoteo. ¿Sí? Porque somos nosotros los que nos boicoteamos la bendición de Dios muchas veces en nuestra vida. Somos nosotros los que tiramos por tierra los planes de bendición, de transformación, de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nosotros no hacemos lo que Dios espera que hagamos. ¿Sí? Dios espera que desde la tierra se accionen cosas. Son como llaves específicas que se tienen que accionar para que los cielos se abran y la bendición descienda. Aquí encontramos en este pasaje algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Él nos quiere transformar, pero para que Él nos pueda transformar, yo lo tengo que dejar cambiar mi manera de pensar. Yo le tengo que permitir a Dios que Él me cambie mis modelos mentales, mis estructuras. De esto es de lo que se trata la transformación. Para los que están hoy por primera vez, dijimos en los sábados anteriores, que la transformación, la palabra transformación, significa, etimológicamente, está conformada por 3 palabras. Una es la palabra trans, la otra es la palabra forma, y la otra es el sufijo sion. Sufijo sion que significa acción. La palabra forma significa eso, forma o estructura, ¿sí? Y la palabra trans significa ir más allá. Entonces, cuando conjugamos la palabra transformación, lo que significa es la acción de ir más allá de la estructura. Cuando algo es transformado, deja de tener la estructura que tenía y pasa a tener otra estructura, ¿sí? Otra forma. Viene a ser, en el caso nuestro personal, salimos de la vieja estructura de pensamientos, de cultura, de ideologías y demás cosas y pasamos a tener un nuevo paradigma en Cristo Jesús. De esa manera Dios comienza a cambiar nuestra conducta, porque nuestra conducta es el resultado de nuestras emociones, sentimientos, deseos, ¿sí? Y nuestros deseos se originan en nuestra manera de pensar. Por eso es necesario renovar el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Será tan así? ¿Será tan así que yo soy quien debe tener la iniciativa de esta transformación? ¿Dice algún otro texto de la Biblia que soy yo el que tengo que tener la iniciativa de esta transformación? Veamos, Efesios 4, 17 en adelante. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente. Fíjense cómo lo dice, porque cerraron la mente. Todo lo contrario a lo que la gente del mundo dice precisamente. La gente del mundo piensa que nosotros, los cristianos, somos los cerrados de mente. Ellos dicen, no, nosotros somos de mente abierta, tenemos relaciones abiertas, No, es tremendo lo que el mundo vive en ese mundo de ceguera y oscuridad, creyendo que tienen la mente abierta, y la palabra de Dios dice que tienen la mente cerrada. Claramente, estamos en el versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Por eso, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, escuchen ahora, ¿qué dice? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa
y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Verso 43 dice, y en cambio, dejen, otra vez esta palabra, dejen que el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula dice allí, que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Y otra vez, viene otra orden en el versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, ¿realmente mi transformación tiene que ver con una iniciativa personal? ¿Soy yo quien debe tomar esta iniciativa? Bien, en estos versículos que leíamos, en este texto que pasábamos, recién leímos frases como estas. Número 1, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivan así. Número 2, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. ¿Quién se tiene que deshacer? Tú te tienes que deshacer. Yo me tengo que deshacer. Desháganse de vuestra vieja naturaleza pecaminosa. 3, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y 4, pónganse la nueva naturaleza. ¿Se dan cuenta que son todas acciones que soy yo en las cuales me tengo que comprometer a llevar a cabo? ¿Soy yo quien tiene que trabajar en eso? No es el Señor que dice, yo los voy a hacer vivir de tal manera que será diferente a los que no me conocen a mí. Yo les voy a hacer que se deshagan de la vieja naturaleza pecaminosa. Yo voy a hacer que dejen sus pensamientos y viejas actitudes. Yo les voy a poner una nueva naturaleza. Aunque estas expresiones podemos verlas en otros pasajes bíblicos de que realmente Dios lo hace a partir de mi propia iniciativa. Es decir, Dios no le pone nueva naturaleza a nadie que no desee tener esa nueva naturaleza. Dios no le cambia los pensamientos ni las conductas a nadie que no desee cambiar pensamientos y conductas. A esto me refiero. Es decir, soy yo el que tiene que dar el puntapié inicial para esta transformación. Soy yo el que debo decidir abandonar la vieja vida. Soy yo quien debe tomar la iniciativa de querer ser transformado. Soy yo. Yo soy el que tengo que tener esta actitud delante de Dios para que después venga como resultado lo que vamos a ir entendiendo más adelante. Pero ahora veamos otro texto bíblico en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, otra vez toca un tema parecido, pero aquí Pablo coloca muchos más verbos imperativos a este texto que vamos a leer en el versículo 11 en adelante. Dice, esto es aún más urgente. O sea, Pablo está hablando de una urgencia específicamente para los cristianos de este tiempo más que nunca. Dice Pablo, ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Ustedes saben, con esto está diciendo Pablo, se está terminando el tiempo, se está acabando el tiempo, estamos llegando al final de los tiempos. Todo esto se acaba, todo este tiempo de gracia se va a terminar. Despierten, dice Pablo, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Es decir, mientras más pasa el tiempo, más cerca estamos de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sea por vía natural o sea por vía espiritual. Es decir, ya sea que yo me muera y parta de esta tierra, o sea que Cristo venga por mí en el arrebatamiento de la iglesia. Romanos 13:12 dice, seguimos leyendo el texto, el siguiente, dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado. Fíjense otra vez, utiliza la misma palabra imperativa. Dejen de lado sus actos oscuros.
como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente. Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Verso 13 dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Y otra vez, otra orden, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. ¿Te das cuenta? De esta manera es entonces como estos verbos, estas órdenes de llevar a cabo estas acciones, ¿sí?, nos hacen a nosotros responsables de tomar la iniciativa. Verso 14, el último verso de este pasaje que vamos a leer, dice así: Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan, fíjense cómo lo dice, con qué claridad, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No se permitan ustedes tal cosa. Si la palabra de Dios dice que soy yo quien debe no permitir que me invadan ciertos pensamientos, anidar ciertos pensamientos pecaminosos en mi mente, si Dios dice que yo lo puedo hacer, pues yo lo puedo hacer. Tal cosa como a veces hay personas que me consultan y dicen, pastor, yo no sé si estoy loco, me estoy volviendo loco, estoy endemoniado, no sé qué me pasa, mi cabeza está llena de pensamientos, de hacer cosas feas, de hacer cosas malas. Sí, efectivamente, hay pensamientos intrusivos que vienen del mismo mundo de la oscuridad, del mundo satánico y diabólico que nos rodea, seres espirituales de maldad que se mueven en regiones celestes, dice Efesios capítulo 6, que vienen a meter pensamientos intrusivos en nuestra mente, pero soy yo quien decide dejar anidar ese pensamiento en mi mente. ¿Recuerdan el viejo dicho de Charles Spurgeon que decía, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nidos en nuestra cabeza? ¿Ok? Es decir, es inevitable que el pájaro ande volando sobre nosotros, pero sí podemos evitar que haga nido. De la misma manera ocurre con los pensamientos intrusivos. Cuando el enemigo quiere meternos, anda sobrevolando nuestra cabeza para meternos algún pensamiento de maldad, soy yo quien decide echarlo a volar, sacarlo volando a Satanás en el nombre de Jesús y no permitir que me invadan esos pensamientos. Bien, pero enumeremos por favor estas 9 acciones que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos llevar a cabo, que somos nosotros los que tenemos que tener la iniciativa de estas acciones. Dice la primera acción, dejen de lado sus actos oscuros. Dejen de lado sus actos oscuros. Ustedes dejen de lado sus actos oscuros, dice Pablo. 2, pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Pónganse. Soy yo quien tiene que ponerse la armadura. Soy yo quien tengo que dejar de lado mis actos oscuros. Soy yo quien debe vivir con decencia a la vista de todos. Soy yo quien debe decidir no participar, como dice el punto 4, no participar en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras. Soy yo quien debe no vivir en promiscuidad sexual e inmoralidad. Soy yo quien no se debe meter en peleas, el que no debe tener envidia de los demás. Y soy yo quien se debe vestir con la presencia del Señor Jesucristo. Soy yo quien tiene que llevar a cabo estos actos. Soy yo el que debo decidir no pensar, no permitir que mi mente anide pensamientos que tengan que ver con las distintas formas que yo puedo complacer a mi carne y a los malos deseos de mi carne. Soy yo quien decide eso. Tentaciones no faltan,
El mundo está a la orden del día para venir a presentarnos oportunidades de distintos tipos de tentaciones. Tentaciones no van a faltar. Tentaciones no van a faltar. El enemigo está trabajando día y noche para presentarnos alguna alternativa a nosotros a fin de que nos torzamos, a fin de que hagamos cosas que no debemos. Pero soy yo el que decido no ser promiscuo, no ser una persona que dé lugar a pensamientos lascivos. Soy yo el que debo apartarme de los actos oscuros en mi vida. Soy yo el que debo vestirme de las armaduras resplandecientes de la luz, que es vestirme del mismo Señor Jesucristo. Soy yo el que debo llevar a cabo todos esos actos. Entonces, ¿tengo o no tengo que ver con mi transformación personal? ¿Debo dejarle todo a Dios o yo tengo algo que ver con mi transformación personal? Claro que sí. Está muy claro que yo tengo que ver con esa transformación personal. No todo debo dejarlo en las manos del Señor. Es evidente que hay una implicancia de mi esfuerzo personal, de mi compromiso, de mi responsabilidad personal. Hace un tiempo atrás les predicaba sobre que Dios no quiere hijos con sentimientos de culpabilidad, ¿sí? Porque muchas veces la religión utiliza este tipo de cosas. La religión quiere que la gente se sienta culpable y el cristianismo no es religión. Dios no quiere hijos que anden por allí latigándose, flagelándose el cuerpo, sintiéndose miserables y culpables por sus pecados. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, sino usted rápidamente busque un texto bíblico y muéstreme dónde dice tal cosa. La palabra de Dios no dice que Dios quiera que nosotros nos sintamos culpables, que nos quedemos a vivir en esa estación de la culpa. Dios no quiere eso. Dios lo que va a producir en nosotros, dice 2 Corintios 7, verso 9 y verso 10, es tristeza por causa del pecado. Dice el verso 10, cuando Dios los ponga triste, no lo lamenten porque Dios produce la tristeza para vuestro arrepentimiento y salvación. Es decir, la tristeza, que obviamente se mezcla con un sentimiento de culpa también, es para que yo me vuelva rápidamente al Padre y pueda buscar la salida de esa situación. Es decir, Dios no quiere que yo me quede a vivir en la culpa, sino que yo sea responsable de mi vida. Por eso mi transformación tiene que ver también tiene que ver con mi responsabilidad. Mi compromiso, mi responsabilidad y mi esfuerzo personal para poder transformar cosas en mi vida. Yo debo decidir trabajar esas áreas de mi vida. Con algunos de ustedes, cuando hemos tenido consulta pastoral, les he mostrado el cuadrante de los temperamentos. ¿Sí? El cuadrante de los 4 temperamentos básicos, que hay una corriente de la psicología que sostiene que nosotros tenemos 4 temperamentos básicos: sanguíneos, coléricos, flemáticos y melancólicos. Cada uno de estos temperamentos, de estos 4 temperamentos, que generalmente toda la humanidad tiene alguno de los 4 o una mezcla de 2, cada uno de estos temperamentos tienen fortalezas y debilidades. Llamativamente, cuando hacemos este análisis, nos ponemos frente a este espejo de los 4 temperamentos, siempre la respuesta es: pastor, yo me identifico con tal temperamento. Por ejemplo, yo me identifico con el sanguíneo. Y le pregunto a la persona, ¿por qué te sientes identificado con este? Bueno, porque dentro de las fortalezas dice que el sanguíneo es charlatán, conversador, amigable, amistoso, y ciertamente es un personaje carismático, ¿sí? Pero dentro de la lista de debilidades, el sanguíneo, una de las cosas que tiene como debilidad es que es desordenado, por ejemplo. Es desordenado. Entonces, si la persona es desordenada, entiende que su temperamento es sanguíneo porque tiene unas cosas positivas maravillosas, pero hay unas cosas negativas que le juegan en contra en su vida, cuando las identifica, yo en realidad utilizo esto como un espejo para ese tipo de cosas, para que la persona identifique sus debilidades. ¿Para qué nos sirve esto? Para que transformemos la debilidad en una fortaleza, para que trabajemos en esa debilidad y la transformemos en una fortaleza, es decir, en el contravalor de esto que tengo como debilidad. Es decir, si soy desordenado por una cuestión de temperamento, porque nací de esta manera, porque soy desordenado, entonces voy a trabajar en esa parte de mi temperamento para transformarme en una persona ordenada, ¿sí? Trabajaré
en mi debilidad para transformarla en una fortaleza. Muy bien. ¿Qué pasa si yo no me hago responsable? ¿Qué pasa si yo no entiendo este esfuerzo personal, este compromiso y esta responsabilidad que tengo que tener delante del Señor? ¿Qué pasa si no lo hago? Bien, seré considerado un nonato espiritual. Seré considerado un nonato espiritual. La palabra nonato significa no nacido. No nacido. ¿Sí? Si yo no logro esta transformación personal, podré ser un religioso profesional, esta transformación personal, podré ser un religioso profesional, pero si no hay una transformación personal, se me mezcló el personal con profesional, ¿me entendieron, no? La diferencia. Si no hay una transformación personal, puedo ser un religioso profesional, ¿ok? Pero como religioso profesional, como hay muchos en el mundo, no he nacido de nuevo. El religioso puede ser muy profesional en eso, pero no ha nacido de nuevo. Es un nonato espiritual. Es una persona que no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y acá viene algo fuerte, muy fuerte. Si nosotros no nacemos de nuevo, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3? Le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, Nicodemo, no podrás, le dijo Jesús, no podrás, número 1, ver la gloria de Dios. Y número 2, le dijo, no podrás entrar en el reino de Dios. Por eso, Nicodemo, no te maravilles que yo te diga en este momento te es necesario nacer de nuevo. Es necesario, le dijo. Y Nicodemo, como hombre religioso profesional que no tenía revelación, siendo un hombre grande y adulto ya, le dijo a Jesús esto, pero ¿cómo es posible eso? ¿Acaso yo puedo empequeñecerme y volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? O sea, Nicodemo lo que manifestó fue un razonamiento humano que obviamente no podía ser llevado a cabo. Entonces Jesús le responde a Nicodemo y le dice, Nicodemo, obviamente que no estoy hablando de eso. Eso no se puede hacer. De lo que yo te estoy hablando, Nicodemo, es que tú nazcas del agua y del Espíritu. Y del Espíritu. Cuando Jesús hablaba del nacimiento en agua, era el nacimiento en la carne, porque nosotros cuando nacemos venimos de un ambiente acuático, de un ambiente acuoso, el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Entonces nacemos del agua en la carne, pero es necesario nacer en el Espíritu para ser una nueva criatura, es decir, que se lleve a cabo en nosotros algo que en doctrina bíblica se llama regeneración. Regeneración. Debemos ser regenerados en Cristo Jesús. Regenerados en Cristo Jesús. Es decir, nacer de nuevo. Y solamente es posible nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Fuera de Cristo se puede ser muy religioso. Sin tener ningún minuto del día de relación con Dios se puede abrazar una religión, se pueden llevar a cabo ritos, ceremonias, un montón de cosas que tengan que ver con dogmas religiosos y demás, pero no tengo ni un solo segundo de relación en el Espíritu con Dios. Para tener una relación personal con Dios como mi Padre Celestial, yo debo transformarme en un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios tengo que nacer de nuevo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos, dice el versículo siguiente, el 13, dice, estos no son nacidos de voluntad o iniciativa humana, sino que son nacidos
por voluntad de Dios, por intervención de Dios. ¿Te das cuenta? De ese nacimiento le estaba hablando Jesús a Nicodemo. Ahora, para terminar de entender ese aspecto, quiero que consideremos lo siguiente. No sé si ustedes han escuchado hablar de los significados de los números en la Biblia. Hay números que tienen cierta significancia dentro de la Biblia, representan ciertas cosas porque han sido justamente mencionados cuando hay que representar ciertas cosas que tienen que ver con ese número. Por ejemplo, el número 6 es número de hombre, ¿sí? Es número de hombre, representa al hombre. El número 7 representa a los espíritus de Dios, representa la perfección y representa la obra de Dios terminada, acabada. Dios terminó su obra en el séptimo día, descansó. En 7 días puso el broche de oro y dice también el profeta Isaías que 7 son los espíritus de Dios. 7 son los espíritus de Dios. El 7 representa estas cosas. Y el 8, particularmente el 8, representa especialmente a Cristo. El diccionario bíblico dice que el número 8 está íntimamente ligado a Jesús. Es un número de especial mención en la Biblia. Lo podemos encontrar hasta 80 veces. Hasta 80 veces. El número 8 expresa todo aquello, escuche esto, el número 8 representa o expresa todo aquello que comienza, aquello nuevo, aquello que se hace, que es hecho nuevo. Si el 7 es la obra acabada, el 8 es la obra que es la vida que comienza dentro de esa obra acabada. Además existen muchas coincidencias con este número que vamos a señalar. Por ejemplo, algunas. Cristo resucitó del reino de los muertos el primer día de la semana, o sea, la obra acabada de 7 días de la semana. Una vez acabada la semana, al primer día de la semana siguiente, Cristo resucita de los muertos. Tiene que ver con la resurrección de Cristo, el número 8. Cuando la tierra estaba inundada por el diluvio, Noé fue la 8ª persona que pisó la tierra para dar inicio a una nueva era. ¿Vieron cómo tiene que ver con los nuevos comienzos, las nuevas oportunidades, una nueva jornada, una nueva vida? Luego dice el diccionario, la Biblia contiene hasta 8 resurrecciones, incluyendo la de los santos. Cuando habla de resurrección, la Biblia habla de 8 casos de personas que fueron resucitadas. Luego otro punto dice, Aarón y sus hijos fueron consagrados en 7 días y comenzaron su misión en el 8º día. Es decir, el comienzo se marcó en el 8º. Otro punto dice, la fiesta de los tabernáculos duraba también 8 días. Y existen 8 cánticos en el Antiguo Testamento que se guardan para ser cantados después de la resurrección. Estas son referencias bíblicas respecto al número 8. Entonces nos encontramos frente o ante un número con un significado espiritual que simboliza todo lo que comienza, aquello que se dejó atrás y en donde comienza una nueva temporada llena de ilusiones y de perspectivas. Eso representa a Cristo para nosotros precisamente. Así es como lo expresa 2 Corintios 5:17 en la versión Castilian. Escuche por favor este versículo, que lo hemos leído también sábados atrás, pero en otras versiones. Dice, cuando alguien se convierte a Cristo, se transforma en una nueva criatura. Se transforma en una nueva criatura. Su existencia anterior queda atrás y él comienza a vivir una nueva vida, a ser parte de una nueva creación. ¿Te das cuenta? Eso dice el texto bíblico. Dice exactamente lo que dice el diccionario bíblico respecto del número que representa a Cristo, que es el número 8. En Cristo es donde se lleva a cabo esta transformación.
Repito el texto. Cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien se convierte a Cristo, la versión Reina Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la versión Reina Valera. Aquí dice, cuando alguien se convierte a Cristo, se transforma en una nueva criatura. Su existencia anterior queda atrás, y él comienza a vivir una nueva vida, a ser parte de una nueva creación. ¿Te das cuenta? Exactamente el mismo significado del número 8 en el diccionario bíblico. Ahora, ¿por qué hice mención de eso? Porque llamativamente no es casual que esta transformación, es decir, salir de una situación y pasar a otra situación, salir de un estado y pasar a otro estado, justamente la Biblia habla de 8 situaciones semejantes, de 8 pasajes de una situación a otra situación. Vamos a ver estos puntos. Y tome nota, por favor, para que después pueda leer estos textos bíblicos y comprobar lo que vamos a decir. Número 1. En Cristo Jesús pasamos de muerte a vida. Juan 5:24. Vayan tomando nota de los versículos para que después los puedan leer en sus Biblias. Juan 5:24 dice, pasamos de muerte a vida. Es decir, pasamos de un estado a otro estado. De un estado a otro estado en Cristo Jesús. Número 2. Pasamos de estar bajo una potestad de tinieblas a ser parte del reino de Dios. Colosenses 1:3. ¿Sí? Salimos de estar bajo la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, dice la palabra de Dios. Número 3. Juan 3:17 y 18 dice que pasamos de ser eternos condenados. Antes, sin Cristo, estábamos sujetos a eterna condenación. Pasamos a ser eternamente salvados. Eternamente salvados. Fíjense qué tremendas transformaciones que vivimos cuando estamos en Cristo. Número 4. Pasamos de ser hijos de ira o hijos de desobediencia, también dicen otros textos bíblicos. También otros textos dicen hijos del diablo, aunque no todos son considerados de esta manera, pero sí todos hemos sido hijos de ira, a ser hijos de Dios. Pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Efesios 2:3, Juan 1:12. Esos textos bíblicos nos hablan de este pasaje de un estado a otro estado. Es decir, hemos ido más allá de la estructura en la que estábamos viviendo anteriormente. Eso es transformación. Número 5. Pasamos de vivir esclavos del pecado a ser libres por la verdad en santidad, como dice Romanos 6:22. Salimos del estado de esclavitud y en Cristo Jesús hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado. Número 6. Mateo 26:41 dice que pasamos de vivir gobernados por la carne y sus pasiones a vivir gobernados por el Espíritu y sus disposiciones. Esta es una tremenda diferencia que se lleva a cabo en nuestras vidas, esta transformación profunda, sustancial, estructural en nuestra vida a partir de estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, tales transformaciones no pueden ser posibles. Por eso el religioso tiene que ser hipócrita, se ve obligado a ser hipócrita, porque debe dar una imagen de santidad, pero por dentro, como dijo Jesús, está lleno de huesos secos y de rapiña. Es decir, su corazón es un corazón corrupto. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido regenerado. No ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo. Número 7. Santiago 3:15 y 2 de Pedro 1:4.
dice allí que pasamos de ser carnales, terrenales y diabólicos. Es fuerte esto, ¿eh? Pasamos de ser carnales, terrenales y diabólicos a ser participantes de la naturaleza divina. Esto fue algo que vimos el sábado pasado. Dios nos arrancó de aquel reino de las tinieblas donde nosotros estábamos viviendo como esclavos, estábamos esclavizados a la carne y sus pasiones y deseos desordenados, ¿sí? Por eso éramos carnales, terrenales y diabólicos, y nos traslada al reino de su amado Hijo y nos hace partícipe de esta nueva naturaleza que inocula en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que inyecta en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Nos transfiere el Espíritu Santo de Dios los atributos divinos que antes no teníamos. ¿Cuáles son esos atributos divinos que pertenecen a la naturaleza divina, como dice el texto de 2 de Pedro? Todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo morando en nosotros. Ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, allí habla del fruto del Espíritu en la vida del cristiano. El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Es la manifestación y el fruto, es decir, la manifestación, la exteriorización de que nosotros estamos permitiéndole al Espíritu Santo que nos llene y nos controle, como dice Efesios 5:18. ¿Me explico? Todo esto es maravilloso, amados, pero hay algo. Acá viene la parte compleja, digamos, de este crecimiento personal y de esta transformación. Hay algo que se puede transformar también, pero en un hecho lamentable en este proceso. Hay algo que se puede transformar en un hecho lamentable. Escúcheme con mucha atención. A ver si podemos poner el texto donde dice, me doy cuenta que soy responsable. Muy bien. Me doy cuenta que soy responsable. Con todo lo que hemos aprendido ya, con todo lo que hemos entendido, me doy cuenta que yo soy responsable. Y Dios quiere que me haga responsable, me comprometa y trabaje en mi transformación personal. Esa es la voluntad perfecta de Dios, precisamente. Me doy cuenta que debo tomar la iniciativa de mi transformación. Pero, acá es donde viene la parte triste. Por más que lo intento, esta es la experiencia de muchos cristianos, por más que lo intento, no puedo transformarme a mí mismo. Por más que lo intento, no puedo transformarme a mí mismo. Esto es lo que yo viví por muchos años. Hasta ahí nomás dejemos, por favor. Después vamos a ir al segundo punto, al siguiente punto. Esto es lo que yo viví en mis primeros años como cristiano, como hijo de Dios. Yo empecé a darme cuenta, poco a poco, a medida que iba entendiendo el Evangelio, que yo tenía que ser responsable en algo, que yo tenía que imprimirle algún esfuerzo a mi transformación personal. Yo me daba cuenta que tenía que tomar compromiso con cambiar ciertas conductas en mi vida. Me empecé a dar cuenta de que Dios esperaba que yo tomase la iniciativa de transformar mi vida. Me di cuenta de eso. Pero al mismo tiempo que me di cuenta de eso e intenté llevar a cabo esa transformación en mi vida con mis propias fuerzas, acá es donde hay que prestar atención, cuando yo luché, intenté llevar a cabo una transformación personal con mis propias fuerzas, me di cuenta que yo solo no podía. Y como la demanda era que era yo quien tenía que hacerlo,
Era yo quien tenía que tomar la iniciativa de desechar al viejo hombre, sacarme de encima la vieja naturaleza. Era yo que tenía que dejar de conducirme de tal o cual manera. Como el texto bíblico decía eso, pues me sentía totalmente responsable, absolutamente responsable de ser yo quien hiciera eso. ¿Por qué? Porque no había entendido esta otra parte que les dije al principio cuando Jesús dice, tomen mi yugo. Cuando Él dice que yo tome su yugo, el Señor Jesucristo dice la razón por la cual yo debo tomar su yugo. En el mismo texto Jesús dice, tomen mi yugo porque ligera es mi carga. Ligera, es decir, liviana. Liviana es mi carga. Entonces cuando yo empecé a entrar en el entendimiento de esto, digo, pero ¿cómo es esto? ¿Qué evangelio estoy viviendo yo? ¿Qué tipo de evangelio estoy viviendo? Si yo lo que más siento precisamente es pesadez en mi vida. Siento una carga enorme sobre mi vida. Siento una demanda tan grande sobre mi vida de vivir en santidad y de hacer la voluntad de Dios y de que tengo que cambiar mi conducta y mi manera de pensar y mi manera de actuar y mi manera de sentir, etcétera, etcétera. Eso se me transformó en una carga pesada de culpa y de frustración. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que yo solo no podía hacer tal cosa. Yo solo no podía. Esta es la concepción que lleva a muchos cristianos a vivir una vida justamente de culpa y frustración, y algunos cristianos terminan optando por vivir una vida hipócrita. Por vivir una vida hipócrita. Es decir, saben que ir a la iglesia está bien, saben que llamarse cristianos está bien, saben que decirse a sí mismo y creerse creyentes está bien, pero también saben en lo más íntimo de su corazón que no viven conforme a la voluntad de Dios. También saben que cuando lo han intentado no han podido hacer lo que Dios les demandaba hacer. También lo saben. Entonces, como no le encuentran solución a este asunto, ¿qué hacen? Viven una vida de apariencias. Ahí estamos. Ya está en las últimas, como les decía, ¿vieron? Ese cristiano vive una vida de apariencias. Vive una vida de apariencias porque como no vive esa transformación, no la puede realizar en su vida por esfuerzo propio, porque cree que es él quien se tiene que transformar, porque leyó allí esos textos que son imperativos donde dice, tú te tienes que despojar, tú tienes que dejar de hacer tal cosa, tú tienes que hacer tal otra, tú tienes que vestirte de las nuevas armaduras, tú, ¿me entienden? Entonces, como suena tan imperativo y que soy yo quien debe hacer las cosas, pues cuando no entendemos cómo es este mecanismo de transformación, nos sentimos frustrados porque lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Entonces, algunos optan por ser religiosos hipócritas y otros, en el peor de los casos, desisten en el intento y se vuelven al mundo. Abandonan la fe. ¿Por qué? Porque no entendieron que la vida cristiana, cuando es en Cristo, es una vida liviana. No hay nada de carga pesada en ella, pero hay que entender cómo enyugarme con Cristo para que la carga sea ligera, como dice el texto. Pablo le reveló esta clave a Timoteo. Pablo le reveló cómo era que él tenía que hacer este esfuerzo personal, esta transformación personal. Le revela la clave en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Allí el apóstol Pablo le habla con un corazón paternal a Timoteo, lo consideraba como su hijo, lo amaba como su hijo,
a Timoteo y le dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, es decir, no deja de demandarnos esfuerzo. Pablo sigue diciendo lo mismo que en las otras epístolas. Yo debo esforzarme, pero me debo esforzar en la gracia. Me debo esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es la clave, le está diciendo Pablo a Timoteo. En la versión NTV, fíjense qué precioso cómo lo dice. Dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Qué precioso cómo lo dice allí y con qué claridad. Sé fuerte. O sea, cuando yo me siento frustrado porque no puedo, porque no llego, porque no alcanzo, porque todos mis esfuerzos personales, la iniciativa, la responsabilidad, el compromiso que le pongo a la cosa para mi transformación no da resultados, no veo frutos satisfactorios, ¿sí? Me siento débil, el pecado me abruma, el pecado me domina, la naturaleza pecaminosa me gobierna y me siento cada día más débil frente a las tentaciones. ¿Cómo hago para hacerme fuerte? Pablo se lo revela a Timoteo y le dice: sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Es decir, que fuera de Cristo no puedo vencer al pecado, la carne, la vieja naturaleza y todo lo que antes era sin Cristo. Ahora, en Cristo Jesús hay una manera de poder esforzarme para mi transformación personal, tomar iniciativa de transformación. ¿Cómo? Por medio de la gracia. La palabra gracia, del griego charis, significa favor inmerecido. Es el favor de Dios inmerecido. Eso es la gracia. Entonces yo me tengo que esforzar por medio del favor inmerecido de Dios. O sea, no me lo merezco, eso está claro. No me lo merezco ni yo ni nadie en el mundo. Ninguno de nosotros nos merecemos nada por nuestros propios méritos. Por eso debe ser en Cristo Jesús. Si no es en Cristo Jesús, va a ser la única forma que podemos presentar méritos son los nuestros y no alcanzan nuestros méritos porque somos pecadores. Entonces tiene que ser en Cristo, uno que sí hizo todos los méritos para tener todo el favor de Dios en él. Por eso cuando yo en Cristo me esfuerzo, en Cristo, por medio de la gracia, esa gracia que Dios me da en Cristo, es ahí cuando yo puedo realmente vencer toda fuerza del enemigo, toda debilidad en la carne, todo pecado que me asedia, toda vieja naturaleza que quiera tomar parte en mi vida. Sé fuerte en Cristo. ¿Cómo? Por medio de la gracia, el favor inmerecido de Dios, ¿sí? Entonces es su gracia que me hace fuerte. No es mi moralidad. No es que yo hoy me levanté con la moral alta y hoy, porque tengo la moral alta, voy a salir a vencer el pecado y el mundo y las tentaciones. No, no se trata de tener la moral alta, porque si hoy tengo la moral baja, si me levanté con la moral baja, pues entonces hoy voy a vivir derrotado por el maligno y el pecado y el mundo. Y no es así. El Señor nos hace vivir de victoria en victoria, aunque esté con la moral alta o con la moral baja. Es decir, un cristiano puede estar un día con un ánimo por el cielo y otro día puede tener el ánimo por el piso. ¿Me explico? Porque es un ser humano, le corre sangre por las venas.
Entonces puede tener días malos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 6? Que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, verso 10, anótelo por favor y léalo luego. Efesios 6, verso 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y cuando venga el día malo, estar firmes. ¿Me explico? En Cristo está la fuerza. Y viene a nosotros por medio de su gracia. En Cristo está la fortaleza que Dios nos quiere dar para que nosotros llevemos a cabo esta empresa imposible, humanamente hablando, que es la transformación personal. ¿Cuánta gente, hermanos queridos? Hay algo muy llamativo que ocurre acá en la Argentina. Lo vi, lo palpé, lo conocí personalmente. Aquí en la Argentina hay una fundación que se llama Fundación Reto. Reto a la Vida, así es como se llama. Es una fundación cristiana que tiene como en 5 partes de Argentina, tiene establecimientos donde llegan las personas con conductas de adicciones y vienen a ser tratadas para ser libres de las adicciones. Hay también una institución del gobierno que se llama Cedronar, es una secretaría del gobierno de la Presidencia de la Nación aquí en la Argentina, y del Cedronar fueron a visitar al pastor de Fundación Reto para ver, porque contrastan, ellos hacen informes, ¿sí? Como fundación hacen informes, y resulta que los informes de reincidencia que tenía la Fundación Reto a la Vida era muy bajo. Es decir, de 100 personas que entraban a esta fundación, 80 permanecían libres de drogas durante el tiempo. Pasaban los tiempos, los años y demás, y seguían libres de drogas. Solo un 20% reincidía. Y esta misma ecuación, pero al revés, era la que manejaba Cedronar con las instituciones seculares, donde atendían médicos, psiquiatras, distintos profesionales de la salud, operadores que trabajaban con estas personas, que hacían las intervenciones diarias con ellos. Y estas personas de Cedronar fueron a ver a este pastor para decirle que ellos, cuando contrastaron los reportes, se dieron cuenta que ellos tenían el reporte al revés. Es decir, de 100 personas que ingresaban a instituciones de recuperación, 20 salían a la calle y no reincidían, pero el 80% reincidía. Entonces le fueron a preguntar al pastor, ¿cuál era la fórmula? ¿Cómo hacían ellos? Que ni siquiera tenían el presupuesto que Cedronar tiene, porque Cedronar tiene presupuesto de la nación, de la presidencia de la nación, que le otorga presupuesto para pagar a todos los profesionales necesarios y tener todos los establecimientos, instituciones necesarias para ayudar a estas personas a ser libres de las drogas. En cambio, esta fundación solo se ayudan ellos a sí mismos, no reciben ayuda de afuera de nadie. De nadie. Ellos mismos trabajan, los mismos chicos que se internan, las personas que se internan hacen trabajos y producen el dinero necesario para su autosustento. O sea, una cosa extraordinaria. Bien, le preguntaron esto al pastor. Y la respuesta del pastor fue precisamente, el pastor David Ped. Ese es el nombre del pastor, por si lo quieren conocer por ahí, buscarlo. David Ped. Es un hombre joven de unos 45 años, hijo de su padre Pedro creo que era el nombre, que fue el fundador en España de esta Fundación Reto a la Vida. Nació en España hace muchos años y luego llegó aquí a la Argentina. Le dice el pastor, nosotros somos una fundación cristiana. La diferencia con ustedes es que ustedes se encaran con herramientas seculares, intelectuales, herramientas que tienen que ver con cuestiones meramente físicas y esfuerzos morales que hacen las personas. Por eso algunas logran salir de alguna manera. Lo más probable es que ese 20% que lograba salir era porque salía y tenía alguna relación con alguna iglesia y llegaban a Cristo. Eso es lo más probable. Pero el pastor le dice, nosotros como somos fundación cristiana, nadie entra a este lugar a pedir recuperación
sin primero recibir el Evangelio de Cristo, sin primero presentarle a Cristo como el que verdaderamente lo va a libertar y a transformar. Y dentro de nuestra institución, todos los días, mañana, tarde y noche, se lee la palabra de Dios en la mañana en un devocional y se ora. Al mediodía, por la tarde, pasado el mediodía, se hace tiempo de oración. Y en la noche, todos los días de la semana, hay un culto al Señor donde cantamos, alabamos al Señor y recibimos palabra de Dios y oración de intercesión de todos los equipos de los líderes cristianos que trabajan aquí dentro. Entonces, las personas realmente son libres no por la metodología que utilizan, porque ¿saben cuál es la metodología? Esto es tremendo, hermanos. El cedronar lleva a las personas a internarlas y de a poco les van sacando dosis de drogas. Es decir, se siguen drogando las personas, estando internadas, pero de a poco le van sacando para que no tengan que pasar por un síndrome de abstinencia muy fuerte. En esta institución, parece brutal lo que hacen, pero las personas que deciden entrar, después de varias sesiones y encuentros que tienen con las personas que son operadores que hacen la intervención, la primera intervención, que son entrevistas con estas personas, la primera decisión que toman es que abandonan las drogas del portón para afuera. Llegan al portón de ese lugar, de esa institución, y las drogas quedan afuera. A esa institución no entra ninguna droga. Cuando entran las personas y se internan, los primeros días caminan por las paredes, caminan por los techos. Las personas, hablo figurativamente, porque son atacados obviamente por el síndrome de abstinencia. Y ellos tienen algo que se llaman sombras, los sombras. Los sombras son personas que fueron ya restauradas y que se quedaron a vivir en la institución. Y esas personas, llamadas sombras, son precisamente eso. Son los sombras de los nuevos, es decir, están con ellos las 24 horas del día, día y noche. ¿Por qué? Porque los primeros 3 meses son los más terribles. Y en esos 3 primeros meses se producen los síndromes de abstinencia, se producen estas locuras que le agarran, estos delirios que pueden tener las personas por no estar drogándose precisamente. Y los sombras lo que hacen es orar, reprender los demonios, pedir llenura del Espíritu Santo, interceden con la persona, ayudan a la persona a recibir la paz de Dios en sus corazones y mantenerse fortalecidos para pasar la noche. Generalmente por la noche es cuando más les ataca. A los 3 meses, hermanos, son personas nuevas. A mí me invitó este pastor, David Ped, a dar una conferencia en Buenos Aires y en Córdoba, donde tienen otra institución. En una tienen 100 personas internadas y en el otro tenían 80 personas internadas. Cuando yo fui allí, pensé y dije, por la primera vez, como no había entrado nunca a un lugar así, dije, mamá, qué caras que voy a ver acá. Seguramente me voy a encontrar con cada personaje con una cara de drogados y de sacados, como decimos aquí en la Argentina. Y cuando entré, hermanos queridos, eso parecía un ejército allí adentro. Era un orden. Y había una amabilidad en las personas, una sonrisa, un saludo cariñoso. Se dirigían a nosotros con una amabilidad. Hola, ¿cómo le va? Dios le bendiga. Nos saludaban los chicos y la gente que estaba allí. Me llevaron a conocer los sectores de mujeres, las casas de chicas que le llaman, y las casas de chicos, donde están los varones por otra parte. Todo ordenadito, las camas todas ordenaditas, todas tendidas, la ropita toda doblada, guardadita en los placares. Un orden, todo era limpieza, todo era pulcro. Maravilloso el lugar. Nunca me imaginé que iba a encontrar tal cosa. Realmente la vida de esa gente era transformada. ¿Pero por qué era transformada? Porque ellos entendían que el esfuerzo personal lo tenían que hacer, pero bien fortalecidos en Cristo, basados y fundados en la gracia de Dios, en el favor de Dios, porque solos no podían ser libres de las drogas. ¿Me explico? Bien. Hebreos 4:13, vamos aterrizando el mensaje con este pasaje. Dice, Hebreos 4:13, para comprender cómo sucede este fenómeno, cómo Dios aporta su gracia a nosotros. ¿Por qué Dios aporta su gracia a nosotros?
¿Por qué ocurre esto de que Dios está dispuesto? ¿Se acuerdan las primeras preguntas que nos hicimos cuando entramos en el mensaje? ¿Será que Dios quiere? ¿Será que Dios a mí como pecador me puede recibir en su santa presencia? Bien, veamos lo que dice Hebreos 4:13. Número 1. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es Él a quien rendimos cuentas. ¿Qué hace el religioso? El religioso vive para rendirle cuenta a los ojos ajenos. El religioso vive para los que lo miran. Viven para el ojo del hombre. Por eso viven de una manera hipócrita. En cambio, el Hijo de Dios sabe que no se puede ocultar delante de los ojos de su Padre, los ojos de Dios que son omniscientes, omnipresentes, ¿sí? Sabe el Hijo de Dios que no puede ocultar nada de lo que hace en su vida, que está desnudo y expuesto ante la presencia de Dios, y es ante Él ante quien tenemos que rendir cuentas. A veces me dicen a mí, pero ¿cómo tú puedes pastorear una iglesia online cuando tienes gente que vive a miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo tú estás revisando que las vidas de estas personas estén realmente creciendo espiritualmente, que estén viviendo la santidad del Señor? Pues esa no es mi tarea, les digo yo a estas personas, porque yo no soy policía del cielo. Yo no soy policía del cielo. Yo no estoy aquí ni soy juez tampoco para condenar a nadie. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para enseñarte la palabra del Señor y realmente a través del conocimiento llevarte a vivir una vida temerosa ante los ojos de Dios. Entender esto que estamos entendiendo ahora. Y de esa manera tú, con tu propio compromiso personal y responsabilidad que vas a asumir por conocimiento, vas a vivir una vida de santidad delante del Señor porque sabes que ante Él es ante quien vas a dar cuentas. ¿Me explico? No necesitamos tener policías del cielo que nos anden vigilando a ver si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros es responsable ante el Padre. El versículo 14 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Verso 15. Nuestro sumo sacerdote, esto es lo que creemos, nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades. Escuche esto, por favor, porque esto sí que es maravilloso. Esto me ablanda el corazón. Jesús comprende mis debilidades. ¿Por qué Jesús comprende mis debilidades? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. O sea, Él resistió hasta el final. Resistió el pecado de tal manera que dice que Él lo resistió hasta la muerte. Y muerte de cruz. Verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Lo que decía Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. ¿Y cómo hallo la gracia, Señor? Pues en la presencia de Dios, en el trono de Dios. Allí es donde vas a encontrar la gracia para el oportuno socorro, que te va a ayudar cuando más lo necesites. En el momento en que necesites el favor de Dios, va a estar contigo para ayudarte, asistirte y darte la fuerza espiritual y moral para vencer toda tentación. Verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El mismo texto repite las mismas cosas. Aferrémonos, dice primero, a lo que creemos. Bien, ¿qué es lo que tengo que creer? Que nuestro sumo sacerdote comprende mis debilidades. Lo primero. ¿Por qué las comprende? Porque Él vivió en un cuerpo de carne y hueso.
Él se hizo hombre, 100% hombre. Y como se hizo 100% hombre, tuvo la completa naturaleza humana vigente en él y en su cuerpo, aún, dice el profeta Isaías, aprendió obediencia, es decir, la ley del pecado que vino por la línea sanguínea de María estaba vigente en su cuerpo. Por eso es que él podía ser tentado. Si él hubiese sido una persona con naturaleza 100% divina, no podría haber sido tentado. ¿Te das cuenta? Entonces, como él era también 100% hombre, fue tentado en todo, fue probado en todo, pero de todo pecado se abstuvo y fue victorioso. Dice el texto, ¿por qué nosotros tenemos que creer esto? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. O sea, no hay nada que tú le puedas decir al Señor, claro, tú eres Dios y tú no entiendes porque yo soy hombre. Tú no entiendes porque yo soy mujer. Tú no comprendes mis circunstancias humanas porque tú eres divino. No le podemos decir eso a Él, porque Él experimentó la vida en carne y hueso. Por lo tanto, dice el versículo, acerquémonos con toda confianza. Entonces, ¿será que Dios me quiere recibir y yo puedo ir con confianza al trono de Dios? Sí, Señor. Acércate con confianza, dice el texto, al trono de la gracia, es decir, al trono del favor de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y otra vez repite en el versículo 15 y el 16, es decir, el 14 y el 13 decían esto, y el 15 y el 16 repiten los mismos conceptos. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Repite el concepto. ¿Recuerdan qué significa cuando la Biblia repite algo? Para que nos quede grabado, para que nos quede grabado a fuego. La repetición es la madre de la retención. Es decir, Dios quiere que tú retengas estos principios, que tú retengas estos conceptos, que retengas que Él es alguien que te puede comprender porque vivió en un cuerpo igual que el tuyo y que tú te puedes acercar con confianza justamente por eso, porque Él te comprende. Él comprende tus debilidades, Él comprende tus luchas, tus dificultades, tus fracasos, tus frustraciones. Él conoce todas esas vicisitudes y circunstancias humanas. Y en el verso 16 otra vez repite, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es en su trono, entonces, es en su presencia donde se nos da, se nos otorga, se nos entrega, solo por amor y por comprensión. Estos son los dos motivos. Estos son los dos motivos. ¿Por qué te va a dar el Señor su gracia? Porque te comprende. ¿Por qué el Señor te va a dar misericordia? Porque te ama. La palabra misericordia significa amar en estado de miseria. Eso significa la palabra misericordia. Amar en estado de miseria. Significado etimológico. Amar en estado de miseria. Es decir, que cuando Dios me ve y me ve en el estado miserable en el que yo estoy, porque no puedo vencer las tentaciones, porque no puedo atacar al pecado, porque no me siento frustrado, me siento la moral por el piso, me siento que no puedo, que no alcanzo, que no hay forma de vencer. Cuando Él me ve en ese estado miserable, me ama. Dice que me debo acercar con confianza al trono de la gracia y del oportuno, para el oportuno socorro, para alcanzar misericordia. Es decir que el Señor está dispuesto a hacerlo solo por eso, porque me comprende y porque me ama incondicionalmente. Porque el amor de Dios es incondicional, es por eso que me dice, acércate confiadamente. Si el amor de Dios no fuera incondicional, yo no me podría acercar confiadamente.
a su trono. No. Intentaría acercarme con mucho cuidado, no sea que ocurra como en el antiguo pacto. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando la presencia de Dios se manifestaba en el monte? Ni los animales podían acercarse al monte, porque cualquier animal u hombre que tocase el monte, se acercase al pie del monte, moría por la manifestación de la santidad de Dios en ese monte. Ahora a nosotros que estábamos un día lejos, dice la palabra de Dios, Dios nos hizo cercanos. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La palabra en sí, es una preposición que significa dentro, es decir, dentro de Cristo Jesús. Cuando yo vengo ante el Padre, al trono de la gracia y del oportuno socorro, vengo en Cristo. Entonces el Padre me mira y antes de verme a mí, que soy un pecador desgraciado, ve a su Hijo. Ve la sangre de Cristo delante de mí como un velo que hace que Dios me vea a mí santo, justificado, perdonado delante de Él. Me hace a mí receptor de su misericordia y no de su juicio. ¿Me explico? Por eso es que me puedo acercar confiadamente. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es evangelio. Esto es buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. Esto es buena noticia. Que yo pueda venir con toda confianza delante de Dios, sin ningún intercesor terrenal, humano, carnal, sin ningún sacerdote terrenal. No necesito que el pastor interceda por mí, no necesito que otro hombre interceda por mí. Yo puedo venir personalmente, arrastrando las miserias de esta vida, arrastrando las miserables inmundicias que traigo de la vieja naturaleza, y puedo venir con confianza ante mi papá, porque mi papá me ve a través de la sangre de Cristo, que me justifica, me perdona, me hace receptor de su misericordia y de su gracia, y puedo venir con toda confianza ante Él, porque Él me ama con un amor inagotable e incondicional. Nunca se termina su amor y es un amor que no pone condiciones. Me dice, ven hijito, ven confiadamente, acércate confiadamente. ¡Qué maravilla, hermanos queridos! Entonces ahí está la iniciativa mía personal. Ahí está mi iniciativa personal de ir a Él, de ir a buscar la gracia que me va a hacer fuerte para poder vencer las tentaciones, las pruebas, las dificultades y todas las cosas que esta vida me va a ir presentando. Bien, aquí viene la parte más, casi que le podría llamar fantástica del mensaje. Casi fantástica. ¿Sabían ustedes que ustedes tienen a disposición de ustedes un portal abierto o disponible para que lo abran y accedan al trono de la gracia? Hay un portal que está disponible para nosotros para acceder al trono de la gracia, al trono del oportuno socorro, de la misericordia. Hay una puerta. Podemos decir inmediatamente, sí, la puerta es Cristo. Amén. La puerta es Cristo para entrar a la presencia del Padre. Pero yo no estoy hablando de una puerta espiritual. Estoy hablando de un portal terrenal, de una puerta en tu casa. Hay una puerta en tu casa. Escúchame por favor esto. Hay una puerta material en tu casa que es la puerta que se transforma en un portal al cielo, para que entres al trono de la gracia a recibir misericordia. Jesús lo dijo. Esto no lo estoy diciendo yo, esto no es invento mío. Jesús dijo que en tu casa hay una puerta material que te abre, que te da acceso al trono de la gracia. Lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 6, verso 6. Dice allí, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto
cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se pide en secreto. ¡Wow! La puerta de nuestro cuarto es un portal al cielo. Eso es tremendo. La puerta de nuestro cuarto es una puerta al cielo. Es una puerta de acceso a la presencia de papá. Es para ir al trono de la gracia del oportuno socorro. Miren qué tremendo. ¿Cuántas veces los seres humanos han buscado soluciones divinas en ministerios, en hombres ungidos, han hecho viajes miles de kilómetros para ir a buscar la unción y qué sé yo? Y resulta que la solución estaba en tu casa, en tu cuarto, a solas con papá. Solo abres esa puerta y la cierras tras de ti y te reúnes con papá. Tienes el acceso directo al trono de la gracia del oportuno socorro. Salmo 145, 18 dice que el Señor no está lejos. No tienes que ir a buscarlo lejos al Señor. Dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de verdad. El Señor está cerca. Cumple los deseos de quienes le temen. Es decir, cuando yo voy a su presencia porque tengo temor de Dios, que es ese temor reverente que coloca en mi corazón el deseo de vivir en santidad, pues cuando yo voy a Dios en ese temor a clamar, dice que Él va a cumplir mis deseos. ¿Mis deseos? ¿Puedo pedir 3 deseos, pastor? ¿Como hacen los paganos? No 3. Tú puedes pedir miles de deseos, pero lo importante es que aprendamos a pedir los deseos que son conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Comenzando por esto. Señor, ayúdame. Con tu gracia, fortaléceme, Señor, para vencer la tentación de tomar esa droga, de tomar ese mal camino, de tomar esa mala decisión, de hacer lo que no debo, de cambiar mi conducta. Ayúdame, Señor. Si tú manifiestas un deseo conforme a la voluntad de Dios, lo que pides conforme a su voluntad te será dado. Verso 20 dice, el Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquila a todos los impíos. Prorrumpa mi boca en alabanza al Señor, alabe todo el mundo su santo nombre por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Conclusión. Concluimos con estos conceptos claros que nos quedaron hoy por la palabra. No hemos de acercarnos confiadamente por nuestros méritos. Nunca confíes en tus méritos, los cuales nunca nos brindarán una mente confiada. Justamente cuando tú quieres presentarte ante Dios por tu propia justicia, siempre te vas a sentir culpable, porque todos somos pecadores. 2. Debemos acercarnos confiadamente porque sabemos que en Cristo Jesús tal gracia, tal misericordia y tal transformación es posible por su comprensión y amor inagotable. Amén. Ahora, entonces, nos quedó totalmente claro, tenemos mayor claridad de toda esta transformación, este proceso, cómo se va a dar en nuestra vida. Al tener claridad, ¿qué es lo que obtenemos? Visión. Visión. Pero dijimos que para que haya transformación, no alcanza con la visión. Tiene que haber una misión. Visión y misión para la transformación. Amén. Ya hemos obtenido claridad, ya hemos obtenido visión,
ya sabemos cuál es nuestra meta y objetivo en esta tierra, que es parecernos cada día más al Hijo de Dios, a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, manos a la obra, a trabajar, hacernos responsables, no andar ahí arrastrando culpas por aquí y por allá, dando lástima a la gente. No. Responsables. Somos hijos de Dios, responsables. ¿Metemos la pata? Sí. ¿Cuántas veces por día? Montón de veces por día metemos la pata. A veces con pensamientos que no tenemos que tener, otras veces con sentimientos que no tenemos que tener, otras veces con conductas que no tenemos que tener, y otras veces metemos la pata, como dice la palabra de Dios, no haciendo lo bueno que sabemos que tenemos que hacer. O sea, pecamos hasta cuando no hacemos nada. Imagínense, pecamos hasta cuando no hacemos nada. Increíble. Somos pecadores, estamos atrapados en un cuerpo de pecado, y por eso, porque es esa nuestra naturaleza, el Señor la entiende, la conoce, la sabe de punta a punta, y Él tendrá de nosotros misericordia. Así que deja de maldecirte, deja de autocondenarte, deja de sentirte el peor ser humano de esta tierra, la porquería más grande que pisa este mundo. Deja de sentirte así. Si estás en Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas, en un proceso que te llevará toda la vida. Toda la vida. Así que tampoco te llenes de ansiedad, tampoco creas que es de un día, de la noche a la mañana, tampoco te llenes que yo quiero que ya mismo sea, que ya ocurra, que ya... Mira, hermano, 36 años tengo en Cristo. ¿Y sabe cuántas veces en el día me tengo que arrepentir? ¿Cuántas veces en el día tengo que pedir perdón a mi Padre? ¿Y por qué puedo ir cada día a la presencia del Padre a pedir perdón? Porque la palabra de Dios dice que Él renueva sus misericordias cada mañana. ¿Por qué crees tú que Él las renueva todos los días? Porque si no las renovara todos los días, estaríamos en deuda, seguramente. Entonces Él nos renueva el crédito todos los días. Lo único que Dios quiere es encontrar en nosotros, como les he dicho en otros mensajes, la actitud. La actitud. Es decir, siempre la actitud de abandonar el pecado. Cada día más. Hoy, un poco más santo que ayer, pero todavía más pecador que mañana. ¿Me explico? Mañana voy a ser más santo que hoy. Y hoy más santo que ayer. Es decir, poquito a poco en ese proceso que se va llevando a cabo por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Voy entendiendo estos mecanismos, voy entendiendo la forma en que Dios opera y quiere que hagamos las cosas, y entonces voy aplicando estos principios, estos paradigmas, voy renovando el espíritu de mi entendimiento con la verdad del Evangelio. Y eso me lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, agradable ante sus ojos, sin culpas, con responsabilidad, sin autocondenación, sino con misericordia hacia nosotros mismos. Ámate también tú. Ámate aún en ese estado de miseria. Eso significa misericordia. Ten misericordia de ti, porque si Dios, que es 3 veces santo, fue capaz de perdonar tus pecados, ¿quién eres tú, pecador, para no perdonarte? ¿Te das cuenta la magnitud de eso? Si Dios, 3 veces santo, te perdonó, ¿por qué tú no te perdonas? Si no te perdonas, te privas de la gracia, te privas de la misericordia y te entregas a la frustración y pierdes la batalla.
y te transformas en un religioso hipócrita o en una persona que finalmente abandona a Cristo. Sé humilde, abandona el orgullo, agacha la cabeza, baja a la presencia de Dios, a los pies del Señor, y el Señor promete que aquellos que se humillan, Él los exalta. Mas a los soberbios los resiste y los mira de lejos. Damos gracias al Padre por esta palabra. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta palabra que has traído a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y nos revoluciona el pensamiento. Señor, esta palabra que no tiene religión, sino que busca una relación contigo personal, profunda y de responsabilidad. Señor, gracias por habernos hablado en esta tarde. Gracias, Padre eterno, porque nos has edificado y fortalecido con tu palabra. Señor, en esta hora te ruego que todo este proceso que hemos entendido en estos 3 fines de semana, tus hijos puedan comprenderlo a cabalidad, puedan sedimentar todo este conocimiento, Señor, en su espíritu y puedan comenzar a ponerlo en práctica cada día, haciendo tu perfecta, agradable y buena voluntad, Señor. Gracias, papá. A ti damos la gloria y oramos, Señor, pidiéndote que nos llenes con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llena a mis hermanos allí donde se encuentran, Señor, con tu Espíritu Santo. Llena a tu iglesia, Señor, con tu presencia y tu poder, para que por medio de la gracia y del poder de tu Espíritu podamos vencer cada día, Señor, y vivir de victoria en victoria, Señor, y poder atravesar todo desierto, poder, Señor, resistir toda prueba, toda tentación y crecer en esta gracia y en esta misericordia a la cual tú nos has llamado. Gracias, papá. A ti damos la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.